construí mi casa con los restos de la basura. Había una vez un hombre llamado Elías, aunque hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba por su nombre, ni siquiera él mismo lo recordaba. Para el mundo, él era simplemente una sombra, una silueta que se movía en los márgenes de la ciudad, sin dejar huella. Una figura que la gente aprendía a no ver, como si su existencia estorbara el ritmo automático de los días. Elías no era solo un hombre sin hogar, era un hombre que se había vuelto invisible, ajeno a los ojos y al recuerdo. Un susurro en una conversación ruidosa, una pausa incómoda en la rutina de quienes lo cruzaban pero nunca lo notaban. Su existencia se había reducido a un eco de lo que fue, una versión sin forma de una vida que alguna vez fue clara. Y su cama cambiaba con la luna, a veces un banco del parque, otras un portal oscuro y olvidado sin testigos ni memoria. Elías había aprendido que la sociedad tiene una forma muy particular de medir el valor de una persona, cruel y silenciosa. Se mide por las llaves que cuelgan de tu cinturón, por el peso de las monedas en tu bolsillo y la marca de tu zapato. Por la solidez del techo sobre tu cabeza, por los muebles que posees, por lo que puedes comprar y lo que no puedes pedir. Bajo esa métrica, Elías valía menos que nada, como una hoja seca arrastrada por la corriente de una ciudad que nunca lo acogió. Era un residuo, un error de cálculo en la gran ecuación de la ciudad, una excepción que nadie supo integrar o corregir. Y lo más peligroso de todo, es que una parte de él había comenzado a creerlo, a aceptar su sombra como identidad. Se sentía como un objeto desechado, igual que las cosas que encontraba cada noche, perdidas, rotas, inútiles para todos menos él. Pero un día, algo cambió. No fue un rayo de sol divino ni una revelación celestial, fue algo más real y poderoso. Fue una silla. Una vieja silla de madera a la que le faltaba una pata, abandonada junto a un contenedor rebosante de olores. La gente pasaba y veía un mueble inútil, basura, algo sin redención ni valor, pero Elías, por primera vez, vio algo distinto. No vio lo que faltaba. Vio lo que quedaba. Vio la robustez de las otras tres patas, la curva suave del respaldo viejo. Vio la historia grabada en sus arañazos, la textura del tiempo que nadie más se tomó el tiempo de notar o cuidar. No vio una silla rota, vio el comienzo de una pared, el primer cimiento de algo que aún no sabía que construiría. Esa noche, no buscó un lugar para dormir. Buscó un lugar para construir, una grieta en el olvido donde empezar algo nuevo. Encontró un pequeño terreno baldío, un triángulo de tierra olvidado entre dos edificios grises, una esquina sin dueño ni propósito. Un lugar que a nadie le importaba, un punto ciego en el mapa de la propiedad, pero que Elías reclamó sin papeles ni permiso. Arrastró la silla de tres patas hasta allí y la plantó en el suelo, como si fuera una bandera en tierra sagrada y abandonada. No era mucho, pero era un ancla. Era la primera piedra de un reino que aún no existía, una fe muda en medio del ruido. Era un acto de fe silencioso en un mundo que había perdido la fe en él, en sus manos, en su capacidad de crear algo. Aquella silla fue su declaración de guerra contra la invisibilidad, su grito sin voz, su manifiesto hecho madera en tierra sin nombre. A partir de ese día, su propósito cambió. Ya no deambulaba sin rumbo, cazaba tesoros en la selva gris de la ciudad que lo olvidó. La basura de la ciudad se convirtió en su ferretería, en su almacén de materiales, en una red secreta de oportunidades escondidas. Cada mañana, antes de que los camiones de la basura comenzaran su estruendo, Elías recorría su territorio con pasos casi rituales. Aprendió a leer la ciudad a través de sus desechos, a entender los ciclos de consumo y descarte, las obras del deseo moderno. Una llanta de coche abandonada no era un desperdicio, era la base de un cimiento sólido para un muro que aún no existía. Un montón de botellas de vidrio de colores no era un peligro, era el vitral de una futura ventana que proyectaría esperanza. La gente lo veía, por supuesto. Al principio, era una figura de burla. El loco del solar, el que acumulaba basura sin sentido. Le gritaban cosas, se reían, lo señalaban. Pero Elías no los oía. Estaba demasiado ocupado escuchando el lenguaje de los objetos. Escuchaba como un marco de ventana sin vidrio le pedía ser llenado con latas de aluminio aplastadas, creando un reflejo plateado. Escuchaba como las planchas de madera de un palé desechado querían entrelazarse para formar un suelo firme y cálido de acogida. El proceso era lento, un rompecabezas de una complejidad abrumadora que solo su intuición podía ensamblar sin planos ni medidas. No tenía herramientas eléctricas, solo la fuerza de sus manos y algunas herramientas oxidadas que había rescatado del polvo. Cada pieza era un problema a resolver, un microgancho en su propia existencia, un enigma que convertía en estructura viviente. ¿Cómo unir dos piezas de metal sin soldadura?
descubrió que podía perforarlas con un clavo y unirlas con alambre de cobre. Cobraba ese alambre de cables viejos, de electrodomésticos rotos, de lo que otros veían como ruina y él como posibilidad tangible. Era un trabajo brutal, pero cada unión exitosa era una pequeña victoria, una dosis de dopamina que lo impulsaba a continuar. Las paredes comenzaron a levantarse, no de ladrillos uniformes, sino de un caos organizado que solo él podía entender y respetar. Neumáticos rellenos de tierra compactada formaban la base, una barrera robusta contra la humedad, el frío y el desprecio urbano. Sobre ellos, una estructura de marcos de madera rescatados y tubos de metal, sostenidos por la fe de sus manos incansables. Y luego, el relleno. Planchas de plástico, trozos de vallas publicitarias viejas, puertas de gabinetes de cocina sin cerradura. Todo lo que la ciudad consideraba feo, Elías lo ensamblaba en un tapiz de supervivencia y belleza extraña, una estética inesperada. Era como si estuviera sanando las heridas de la ciudad, tomando sus partes rotas y dándoles un nuevo propósito y una nueva voz. Un día, mientras intentaba encajar una plancha de acrílico translúcido que había sido parte de una parada de autobús vandalizada, sintió una presencia. Era un niño, de no más de 8 años, que lo miraba con una curiosidad pura, sin el juicio adulto. El niño no dijo nada, simplemente señaló una pila de botellas de vino verdes como si escondieran un secreto sin descubrir aún. Elías asintió, tomó una botella, y le mostró cómo la luz del sol se transformaba al pasar por el vidrio como magia diaria. Pintaba el suelo de un verde esmeralda que parecía salido de un sueño, un lujo que los edificios altos ya no dejaban ver. El niño sonrió. A partir de ese día, el niño venía a menudo, a veces solo a mirar, a veces trayéndole pequeños tesoros callejeros. Una concha marina, un tapón de botella de un color inusual, una piedra con forma de corazón, una hoja que parecía una estrella. La visita del niño fue un punto de inflexión. Fue el primer reconocimiento de su obra no como locura, sino como acto creativo. Pronto, otros empezaron a notar. No los adultos apurados, sino los que caminaban más despacio, los que aún sabían observar. Un artista joven que quedó fascinado por la composición de la fachada improvisada. Una anciana que le ofreció una manta vieja. La gente empezó a dejarle cosas, no como caridad para un desamparado, sino como ofrendas para un creador de algo único. Un cubo de pintura casi lleno, una caja de clavos, una puerta con el pomo de latón intacto, un espejo sin marco. El techo fue su mayor desafío. Necesitaba ser impermeable, resistente, una piel metálica que soportara la furia de las lluvias. Durante semanas, coleccionó cientos de latas de aluminio. Las cortó y las aplanó una por una con una precisión casi obsesiva. Luego, como si fueran tejas, las fue solapando y clavando sobre una estructura de madera rescatada de una obra abandonada. Cuando la primera lluvia fuerte llegó, Elías se sentó dentro de su creación, escuchando el tamborileo del agua sobre el metal. Ni una sola gota se filtró. En ese momento, en la oscuridad seca de su refugio, Elías no solo se sintió a salvo. Se sintió invencible.